Ijar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. ¿Qué se contemplan esta mañana? Pues una buena y una mala. A ver, entonces, bueno, yo creo que es mala. Hoy en la conferencia de mañana se tocó un tema interesante, que es una modificación a los procesos penitenciarios mexicanos. Creo que es un tema que se tiene que tocar. Definitivamente es una buena noticia que se ponga atención a todas estas personas que están presas y que llevan años sin recibir sentencia. Tenemos casos en México en donde hay personas que están encarceladas y llevan 12, 13, 14, 15 años en la cárcel sin recibir sentencia sobre sus casos. Entonces creo que es un tema bastante interesante que se tiene que hablar. También se tocó la posibilidad que está encabezando Olga Sánchez Cordero y por su parte Alejandro Encinas, para ver dentro de estas modificaciones penitenciarias algunas causas por las cuales se permitiría la excarcelación. Entonces, de entrada es un tema muy complejo. Entre ellas la edad, ¿verdad? Entre ellas, la edad es un factor importante que ya teníamos contemplado en los procesos penales mexicanos. Ya tenemos contemplada una salida anticipada para prisión domiciliaria, que no es libertad, que es prisión domiciliaria, cuando las personas son mayores de 80 años. Sin embargo, ahora proponen que esta sea mayores de 75 años o que tengan algún tipo de enfermedad si son mayores de 65, alguna enfermedad que se tenga de gravedad. De gravedad, sí. No, pues si tienes gripa y tienes 65 años. No, porque también esto puede ser muy interpretativo, ¿no? Es que ahí viene el tejido fino. Por ejemplo, y te voy a poner un caso en específico que vimos que alegó la prisión domiciliaria por términos de edad, y fue el Bester Gordillo, ¿no? El Bester Gordillo durante mucho tiempo estuvo alegando que ella ya había pasado esta edad, que de entrada casi no pisó la cárcel porque estuvo principalmente en la Torre Médica de Tepepan, pero bueno, es un caso que podemos recordar. Ahora, otro tema que se puso sobre la posibilidad de recibir la excarcelación es la tortura. Entonces, si te han torturado, y eso está comprobado en términos a los protocolos de Estocolmo, entonces también podrías conseguir la libertad. Y aquí viene el tema más álgido, por decirlo en este momento, que es el caso de Israel Vallarta. Entonces, vamos a regresar un poco con este tema. Que ya veíamos como que se le asomaba una patita. Desde que empezó con el tema de Luis Cárdenas Palomino y lo Genaro García Luna, Felipe Calderón, era muy claro que la intención del gobierno era poner sobre la mesa la libertad de Israel Vallarta. Hoy Olga Sánchez Cordero habló del tema y te lo pongo rápidamente. A ver. Vamos a darles cuenta de los 3 casos que ustedes nos han preguntado y en qué situación jurídica y procesal se encuentra cada uno de ellos. También vamos a dar cuenta de la población penitenciaria que no ha tenido una sentencia y que sigue privada de su libertad. Entonces, si quieren, empezamos rápidamente con el caso Vallarta, por favor. La versión breve, por favor, sí. El señor Vallarta, como ustedes saben, se encuentra privado de su libertad desde el año del 2005 por la presunta comisión de diversos delitos seguidos en 2 causas penales distintas. Esto es importante, ante el Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales del Estado de México. Los delitos por los que se le ha acusado es secuestro, delincuencia organizada, aportación y posesión de armas de uso exclusivo y posesión de cartuchos de uso exclusivo. La solicitud inicial fue precisamente que se revisara su caso, en el que se alega diversas violaciones graves al debido proceso y que se emita la sentencia y no continúe la dilación de su proceso penal. Esto es lo que estamos abocados desde la Secretaría de Gobernación en la Unidad de Fortalecimiento al Sistema de Justicia. Entonces, no me quiero ir muy largo con lo que decía Olga Sánchez Cordero, pero sí poner casos específicos. De entrada, la maestra doctora Olga Sánchez Cordero, que es doctora en Derecho, tiene sobre sus manos el antecedente de Florence Cassés.
que es justamente los mismos delitos y el mismo crimen, claro, en la primera causa penal, que es la de secuestro, más no la segunda, porque a Florence Cassés no la acusaron de portación de armas explosivas ni cartuchos del ejército. Entonces, Florence Cassés sale de la cárcel, pero no porque sea inocente, y lo vuelve a decir Olga Sánchez Cordero, sino sale por el debido proceso. Entonces, ¿qué se está alegando en el caso de Israel Vallarta? No se está poniendo sobre la mesa su inocencia, se está poniendo sobre la mesa la comprobada tortura, porque hay un video de Luis Cárdenas Palomino en donde en esta simulación que se hace de su detención dice, ya no me pegues, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay una comprobación de que se torturó a Israel Vallarta? Sí. Y sobre este asunto de que se torturó a Israel Vallarta podría tener un pie fuera de la cárcel alegando esta tortura comprobada con los protocolos de Estocolmo. Entonces, pues bueno, pues básicamente lo que vemos es que este caso en específico es un caso que se ha politizado muchísimo y que se toma ahora como referencia con el presidente Florence Cassés para poder adquirir la libertad de Israel Vallarta, que es un secuestrador confeso, que es un secuestrador que está en la cárcel, que no ha recibido sentencia desde el 2005. ¿Qué dice la ley? Y que fue un torturador. Que fue también torturador, él en su caso, pero ¿qué dice la ley? La ley dice que si tú entras a la cárcel, eso dice la ley, la ley dice que si tú entras a la cárcel y no recibes sentencia en los primeros 2 años, entonces empieza un proceso de falta de debido proceso. La ley debe de ser rápida y expedita, ¿no? Cosa que no es ni una ni la otra, ni justa ni expedita es. Entonces, pues creo que dentro de el tema que podría ser politizado de Israel Vallarta, pero el tema de fondo, que es una ley justa y expedita, que no tengas a la gente en la cárcel durante tantos años sin tener sentencia, por ese lado va bien, pero hay que ver que este tema no acabe siendo un tema político, en donde muchos de los que posiblemente van a ser sentenciados saliendo Andrés Manuel López Obrador, pues van a tener 75 años de edad. Pues sí, entre ellos el de La Voz, ¿verdad? Pero fíjate que también en este proceso, recuerdo cuando Florence Cassés sucedió lo que acabó siendo la entrega de Florence Cassés a las autoridades francesas, hubo un primer pedimento cuando el presidente Felipe Calderón, y en aquel tiempo la Suprema Corte dijo no a la entrega de Florence Cassés. Y no habían cambiado las condiciones, eran las mismas. Y después, sobre ya el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sobre la misma solicitud, entonces la misma Suprema Corte, y ahí estaba Olga Sánchez Cordero, dijo que sí. Olga Sánchez Cordero fue la que presentó el proyecto para poder liberar a Florence Cassés, que fue votado por muchos magistrados en contra, entre ellos el magistrado Cosío, que por cierto ya está en retiro y que ha sido fuertemente atacado por la Cuarta Transformación. Ahora, detrás del proceso de Florence Cassés hubo muchísimas presiones por parte del gobierno francés y un presidente que tenía vínculos con Arturo Montiel Rojas, y que Arturo Montiel Rojas tenía una cantidad de recursos en Francia que eran inexplicables, y que el presidente de Francia dijo, pues tú dices qué quieres que dé a conocer, la lana que no puedes comprobar, o pues pásame a Florence Cassés. Y la lana que no podía comprobar Enrique Peña Nieto. Sí, claro, hubo una presión política detrás enorme, y lo sabemos y lo tenemos comprobado. Y bueno, Olga Sánchez Cordero fue parte de este proceso que puso en libertad a Florence Cassés por una falta de debido proceso, porque a Florence Cassés ya había sido sujeta a una revisión de su caso y se le había reducido la sentencia a Florence Cassés. Entonces, pues acaba siendo liberada, y ahora este precedente, y es aquí donde viene lo peligroso, que puede ser que muchos miembros de la Cuarta Transformación no entienden sobre el derecho y sobre lo que sienta la precedencia de este derecho. Si ellos siguen haciendo estos atropellos pueden ser utilizados para liberar a otros secuestradores confesos, como es ahora el caso de Israel Vallarta, que sabemos que hay un tinte político en ello por el caso de la simulación y el nombre de Felipe Calderón, el nombre de Genaro García Luna y el nombre de Luis Cárdenas Palomino. Bueno, pues lo habíamos dicho hace un par de semanas, aguas, porque ahí viene la liberación de Israel Vallarta, jefe de un grupo de secuestradores conocido como los Zodíaco. Correcto. Y yo no sé, hay veces que francamente lo van a liberar. Lo van a liberar. Inclusive hoy Olga Sánchez Cordero hablaba de que ya la Secretaría de Gobernación había puesto sobre la defensa de Israel Vallarta algunas opciones, en donde se presentaron algunas otras pruebas por parte de la defensa de Israel Vallarta, que ahora tendrán que ser sometidas a la debida judicialización de las mismas, por lo tanto se dilata este proceso. Pero de que Israel Vallarta va a salir, no me queda la menor duda. A mí tampoco.
Desafortunadamente no queda la menor duda. Gracias, mijo, como siempre. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, don Pedro Ferriz Híjar, aquí con ustedes para hablar de pues cosas que no podemos a veces entender, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un grupo, yo recuerdo en su momento cuando los Zodíaco, hombre, era un grupo temible que hizo tropelía y media con la gente, y que si en medio de todo esto está un señor como Alejandro Encinas que salvaguarda los derechos humanos, ¿cómo es posible? Yo he escuchado a las víctimas de los Zodíaco hablar de cómo los trataron. Y ahora resulta que esta gente será exonerada de toda culpa solamente por el debido proceso. En fin, ahí yo creo que hay otra. La única justicia que me queda es la justicia divina, ¿ya? Porque digamos que la humana está empezando a hacer agua. Y se llama karma. Se llama karma. Gracias, querido. Gracias, Pedro. Vamos a hacer un corte y regresamos aquí. Estamos en la emisión de Pedro Ferriz de Con. Les agradezco muchísimo su presencia aquí y les invito para que estén con nosotros en nuestro sitio en centralfmequilibrio.com. centralfmequilibrio.com. Les agradecemos y sobre todo les invitamos a que estén en constante comunicación con nosotros a través de todo el camino en nuestras redes sociales y en nuestro espacio en YouTube. Central FM. Equilibrio.